Vamos con la página 189, inciso C. Nos pide que encontremos el ángulo E1, el ángulo G, el lado DF, el lado EF, que es este, todo en base a esta figura. Se ve complicado, ¿no? Pero está más simple de lo que creen. Primero, encontremos este cateto opuesto. Conocemos cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale este cateto, pues con el teorema de Pitágoras calculamos maño f de. En este caso va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que son 75 al cuadrado, menos el cuadrado de 60 al cuadrado. Mide ese lado 45 centímetros. Conociendo ese lado y este lado de 35, vemos que se forma un triángulo rectángulo. Y con las funciones trigonométricas podemos encontrar los valores de estos dos ángulos. Nos falta encontrar el lado 40, este lado de 57, que es el EF, pues se calcula con el teorema de Pitágoras. Sería 45 al cuadrado más 35 al cuadrado, y raíz cuadrada de eso mide 57.00 centímetros. Es el lado que nos faltaba, el FE. Listo. Entonces, y ahora sí ya podemos calcular estos ángulos en base a las funciones trigonométricas. Empleemos la tangente, ya que conocemos los dos lados, los dos catetos opuestos. Para el ángulo alfa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para encontrar el ángulo usamos la tangente inversa. Entonces vamos a hacerlo. Sería tangente shift, tangente a la menos 1 del cateto opuesto, 45, entre el cateto adyacente, 35. Nos va a dar que ese ángulo mide 52.12 grados. Y para este ángulo de acá arriba, igual podemos emplear la tangente. Conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces va a ser shift, tangente inversa de 35 entre 45. Recuerden que ahora, como es este ángulo, el cateto opuesto es el de 35 y el cateto adyacente el de 45. Ese ángulo mide 37.87 grados. A modo de comprobación, yo aquí lo hice con el seno y con el coseno también. El seno del ángulo alfa será cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para encontrar el ángulo alfa es shift, seno, para que nos dé el seno inverso, 45 entre 57, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y nos sigue dando 52.13, un poquito más, poquito menos. Para el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces en la calculadora sería shift, coseno, para que nos dé el coseno inverso de 35 entre 57, también me da 52.11. Muy cercanos todos. Para encontrar este ángulo G, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya conocemos el cateto adyacente, que mide 60, entre la hipotenusa, que mide 75. Bueno, entonces usamos el coseno inverso de 60, que es el cateto opuesto entre 75, y nos va a dar el ángulo. Entonces en la calculadora sería shift, coseno inverso de 60 entre 75. El ángulo mide 36.86. Entonces, para encontrar los ángulos que nos faltan, pues aquí sabemos que este ángulo forma un ángulo llano de 180 y conocemos que este mide 52.1. Entonces le restamos a 180 ese 52.1 y nos da este ángulo E1, que es de 127.9. Y ya que conocemos este ángulo de 127.9 y este de 36.86, a 180 le restamos la suma de estos dos para que nos dé este ángulo F1. Aquí está. Este ángulo mide 15.24 grados. Para el número 2 nos pide que verifiquemos si podemos encontrar todas las dimensiones de un triángulo si conocemos alguna de estas condiciones. Primera condición, se conoce el valor de dos de sus lados. Si conocemos, por ejemplo, el cateto opuesto y el adyacente, pues sí podemos encontrar cuánto mide este ángulo. Con el teorema de Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa. Y pues también podemos encontrar este ángulo, ¿no? Sumando estos y restándose a 180. Entonces la primera sí se podría. Segunda condición, se conoce el valor de dos de sus ángulos. Pues sí podemos conocer los ángulos, pero necesitamos mínimo un lado para poder encontrar todas las medidas. Entonces en este caso no. Necesitamos mínimo un lado, y aquí no nos especifica eso. Y para el C, se conoce el valor de un ángulo y de un lado. Sí, ahí sí podríamos, siempre y cuando no sea el ángulo recto. Recuérdenlo, si conocemos este ángulo, podemos encontrar todos los demás lados.